¿Te has preguntado por qué explotas por cosas pequeñas que otros simplemente ignoran? ¿Por qué un comentario mal dicho, una fila lenta o una crítica leve pueden arruinarte el día entero? Tal vez no es el mundo, tal vez eres tú. Suscríbete antes de empezar, porque lo que estás por escuchar podría cambiar tu forma de reaccionar para siempre. Santiago tenía la costumbre de enfadarse por todo. Era como si el mundo estuviera en su contra desde que abría los ojos cada mañana. Un ruido a deshora, el pan demasiado tostado, una notificación sin respuesta. Cualquier cosa bastaba para encender la chispa. Pero él no lo veía así. Según Santiago, eran los demás quienes no sabían hacer las cosas bien. Los lentos, los maleducados, los que no pensaban. Vivía en un departamento sencillo, en un barrio tranquilo de la ciudad, con su esposa Lucía y su hijo Martín. Desde fuera, su vida parecía estable: trabajo, familia, rutina. Pero dentro de las paredes de su hogar se respiraba tensión. Cada día podía ser el inicio de una discusión. Lucía, una mujer serena y de voz suave, había aprendido a esquivar los estallidos. Si el desayuno no era como a Santiago le gustaba, prefería no decir nada. Si el control remoto no estaba en su sitio, recogía sin mirar. Pero el silencio, aunque parezca pacífico, también acumula dolor. Y eso Martín lo notaba. A sus 15 años, Martín era observador, callado y más maduro de lo que su edad sugería. No hablaba mucho, pero veía todo. Sabía exactamente cuándo su padre estaba a punto de perder los estribos. Lo percibía en los hombros tensos, en cómo apretaba la mandíbula, en ese suspiro largo que venía justo antes de gritar. Una mañana como cualquier otra, Santiago se levantó y encontró que Lucía no había comprado el pan. «¿Otra vez te olvidaste?», soltó molesto. Ella respondió con calma. «No me olvidé. Fui, pero no había». Él bufó como si eso bastara para echarle la culpa de todas sus molestias. Martín, sentado a la mesa, bajó la mirada. Durante el desayuno, nadie dijo mucho. Santiago se quejó del tráfico, del trabajo, del mal servicio del internet. Todo era un problema, todo era motivo de fastidio, y sin embargo, era un día más como todos. En el trabajo la historia no cambiaba. Santiago era supervisor en una empresa de logística, y aunque era eficiente, nadie quería acercarse demasiado. Sus subordinados lo respetaban por obligación, no por admiración. Bastaba con que alguien cometiera un error mínimo para que él explotara. Un número mal anotado, una caja mal sellada, un correo no respondido, y su voz retumbaba en toda la oficina. Él pensaba que imponerse era necesario, que si no reaccionaba nadie lo tomaría en serio, pero cada grito dejaba una grieta, cada explosión levantaba un muro entre él y los demás, y él lo notaba, pero no sabía cómo cambiarlo. Esa tarde, al llegar a casa, encontró a Lucía recostada en el sofá con los ojos cerrados. Había tenido un día pesado y apenas comenzaba a dormitar. Santiago entró y vio que el televisor estaba encendido, pero en silencio. «¿Otra vez durmiendo con todo prendido?», dijo con un tono seco. Lucía abrió los ojos y respondió sin energía. «Estoy agotada, Santi». Él no dijo más. Caminó hacia la cocina y comenzó a hacer ruido. Golpeaba la puerta del refrigerador, movía platos con más fuerza de la necesaria. Lucía lo conocía lo suficiente como para entender que eso era su forma de reclamar sin hablar. Martín, desde su cuarto, también lo entendía, y aunque ya estaba acostumbrado, una parte de él deseaba con fuerza que algo cambiara, que su padre aprendiera a respirar antes de reaccionar, que dejara de hacer del enojo su forma de comunicación. Pero no decía nada, solo observaba, como siempre. Esa noche, Santiago se acostó sin despedirse. Lucía lo miró mientras él se giraba hacia la pared. Ella quiso decirle algo, pero se guardó las palabras. Sabía que, cuando él estaba así, no escuchaba. Y ella, en su interior, sintió una tristeza silenciosa. La tristeza de convivir con alguien que aún no sabía cuánto daño causaba su forma de reaccionar. Y mientras Santiago cerraba los ojos, sin saberlo, estaba más cerca del cambio que nunca antes en su vida. A la mañana siguiente, Santiago despertó con el ceño fruncido.
como si hubiera dormido discutiendo en sueños. La cafetera no funcionaba, y eso bastó para arruinarle el inicio del día. Empezó a dar golpecitos sobre la encimera con los dedos, como si el ritmo lo calmara, pero no lo lograba. Lucía apareció en la cocina con el cabello recogido a medias y cara de cansancio. «La cafetera está fallando desde ayer», dijo ella sin levantar la voz. «¿Y por qué no la llevaste a arreglar?», respingó Santiago sin pensarlo. Lucía respiró hondo. «No tuve tiempo, Santi. Ayer tuve 1000 cosas». Él bufó. No gritó, pero ese sonido seco, esa forma de decir sin decir, era casi peor. Martín cruzó por la cocina con su mochila al hombro. Apenas los miró. No quería ser parte del ambiente denso que flotaba. Mientras desayunaban en silencio, Lucía se atrevió a hablar. «Hoy tengo cita con la doctora, ¿te acuerdas? Quedamos en que pasarías por Martín después de clase». Santiago levantó la vista, molesto. «¿Hoy? Justo hoy que tengo una reunión importante. Me lo confirmaste tú mismo la semana pasada», dijo Lucía sin cambiar el tono, y entonces ocurrió. Santiago golpeó la mesa con la palma abierta. No fue un golpe violento, pero sí suficiente para hacer saltar una taza. «Siempre lo mismo. Todo lo tengo que resolver yo». Martín se detuvo en seco. Su madre recogió los pedazos de porcelana sin mirarlo. En ese gesto, sin palabras, estaba todo. La costumbre de limpiar los restos de una rabia que no le pertenecía. Nadie dijo más. Santiago se fue al trabajo refunfuñando. El día pasó lento, gris, como si todo el ambiente estuviera hecho de cemento. En la oficina, su mal humor era evidente. Uno de los empleados le pidió ayuda con un archivo extraviado, y él respondió con una frase que dejó helada a toda la sala. «¿Tengo que hacerlo todo yo aquí también?». Su compañero, sorprendido, no dijo nada. Pero el silencio que siguió pesó más que cualquier discusión. Esa tarde, al llegar a casa, Santiago encontró una nota en la mesa. «Fuimos al parque. Martín necesitaba respirar un poco. La cena está en el horno, Lucía». Leyó la nota 2 veces. Sintió un hueco en el estómago. No era hambre, era otra cosa, algo que no sabía nombrar. Tal vez vacío, tal vez tristeza. No estaba acostumbrado a llegar a casa y no tener a su familia allí. Encendió la televisión, pero el ruido le molestó. La apagó. Caminó por la sala sin rumbo. Y en ese silencio incómodo, por primera vez en mucho tiempo, se escuchó a sí mismo. Horas después, Lucía y Martín regresaron. Santiago estaba en el balcón, sentado, mirando al cielo sin ver. Lucía entró sin saludar. Martín tampoco dijo nada. Iban tranquilos, como si el aire fresco les hubiera dado un poco de paz. Santiago quería decir algo, pero no sabía cómo. Cada palabra que pensaba le sonaba débil, inútil. Esa noche, Martín se encerró en su cuarto sin cenar. Lucía se sentó a la mesa, sola. Santiago finalmente se animó. «Lo siento por lo de esta mañana». Lucía levantó la vista. Sus ojos no estaban enojados, estaban cansados. «No quiero disculpas cada semana, Santiago. Quiero poder hablar sin miedo a que grites. Quiero que Martín no tenga que preguntarse cada día si vas a explotar o no». Santiago bajó la mirada. No porque no tuviera algo que decir, sino porque no tenía nada que valiera la pena decir en ese momento. La verdad le había llegado sin filtro y dolía. Lucía continuó, con suavidad pero firmeza. «No estás mal por sentir enojo, Santi. Lo que está mal es que lo uses para castigarnos cada vez que algo no sale como quieres». Y con eso, se levantó, caminó hacia la habitación y cerró la puerta con un suave clic que sonó más fuerte que cualquier grito. Santiago se quedó solo. Otra vez. Después de aquella noche, Santiago pensó que iba a cambiar, que pedir disculpas, aunque no fuera suficiente, sería al menos un paso hacia algo distinto, pero los días siguientes lo arrastraron como una corriente que no sabe de intenciones. El lunes comenzó mal. El despertador no sonó porque el celular se había quedado sin batería. Despertaron tarde. Martín no encontraba sus zapatos, Lucía buscaba las llaves. Santiago gritó desde la cocina: «¿Es que nadie puede organizarse en esta casa?». Lucía no respondió. Solo cruzó la puerta con el niño sin decir nada. Esa fue la primera señal de que algo estaba cambiando,
pero no en Santiago. En el trabajo, las cosas no iban mejor. Había una auditoría en puerta y la tensión se acumulaba como humo en una habitación cerrada. Todo el mundo andaba de puntillas alrededor de Santiago. Él lo notaba, pero lo interpretaba como respeto, cuando en realidad era miedo. Esa semana se molestó 3 veces por errores mínimos. Un documento sin firmar, un correo que llegó con 2 minutos de retraso, una reunión reprogramada. Su tono se volvía más seco, sus órdenes más tajantes. Y aunque él pensaba que estaba poniendo límites, lo cierto es que estaba levantando muros. El viernes por la tarde, mientras intentaba cerrar un reporte, Martín le envió un mensaje. «Papá, ¿vas a venir al partido?» Santiago no respondió. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué contestar. Tenía demasiado trabajo, o al menos eso se repetía a sí mismo. 1 hora después, otro mensaje. «Ya empezó. Estoy en la banca». Cerró el celular y se quedó mirando la pantalla de la computadora sin escribir nada. Por dentro, algo se le quebró un poco, pero eligió ignorarlo. Cuando llegó a casa, el ambiente era espeso. Lucía y Martín estaban cenando en silencio. Nadie los saludó. Él tampoco. Se sirvió comida, comió en 5 minutos y luego se encerró en el cuarto con la excusa de que tenía que seguir trabajando. Y esa noche, por primera vez, se sintió ajeno en su propia casa. Pasaron los días y con ellos vinieron más pequeñas grietas. Santiago ya no discutía tanto, pero tampoco hablaba, y esa indiferencia, ese silencio con filo, dolía más que cualquier grito. Martín casi no lo miraba. Lucía hablaba lo justo. Era como si todos supieran que algo estaba mal, pero nadie se atrevía a tocarlo. Un miércoles durante la cena, Lucía rompió el silencio. El sábado hay reunión en la escuela. Hablarán del comportamiento de los chicos. Santiago levantó una ceja. ¿Qué pasó con Martín? Lucía dudó antes de responder. No participa, no habla, está siempre distraído. Él miró a su hijo. Martín siguió comiendo, sin levantar la cabeza. ¿Y tú por qué no dices nada?, le preguntó Santiago con tono de reproche. Martín alzó la vista. Lo miró por un segundo y luego bajó los ojos otra vez. «Porque no tiene sentido», murmuró. Santiago sintió un golpe en el pecho, no por las palabras, sino por el tono con el que fueron dichas. Era resignación, y en el fondo algo parecido al desinterés. Eso le dolió más que cualquier acusación. Esa noche, mientras todos dormían, Santiago se quedó solo en la sala. Apagó la televisión, se sirvió un vaso de agua y miró por la ventana. Pensó en su padre, un hombre duro, de voz fuerte y manos pesadas. Recordó cuántas veces había prometido que nunca sería como él, y sin embargo, ahí estaba, repitiendo lo que juró evitar. Intentó convencerse de que era el estrés, de que todos tienen derecho a estar de mal humor, pero algo dentro de él ya no se tragaba esas excusas. Por primera vez, Santiago comenzó a sospechar que el problema no eran los demás, que algo estaba roto, y que ese algo era él. El sábado por la mañana, Santiago acompañó a Martín a la escuela. No quería ir, pero algo en su interior lo empujó a hacerlo. Tal vez culpa, tal vez la necesidad de sentirse útil, tal vez solo costumbre. Llegaron temprano. La reunión aún no comenzaba, así que decidieron esperar afuera, bajo la sombra de un árbol viejo que había en la entrada. Martín se sentó en silencio, jugando con una piedrita entre los dedos. Santiago también callaba. Miraba su celular sin mirar realmente. Ninguno de los dos sabía cómo empezar una conversación. Parecían dos desconocidos esperando lo mismo, pero desde mundos diferentes. Fue entonces cuando un hombre mayor, de rostro sereno y ojos vivaces, se les acercó. Llevaba un bastón, aunque caminaba con firmeza. Su camisa estaba perfectamente planchada y el sombrero le daba un aire elegante. «¿Les molesta si me siento aquí?», preguntó con amabilidad. «Adelante», respondió Martín antes que su padre. El hombre se acomodó y dejó escapar un suspiro largo, como quien sabe disfrutar del silencio. Luego, sin mirar a nadie en particular, dijo: «Hoy en día la gente vive corriendo tanto que olvida que hay sombra en algunos lugares». Santiago levantó la vista, sorprendido por el comentario. No sabía si era una crítica, una reflexión
o simplemente una frase lanzada al aire. El hombre sonrió. Me llamo Ernesto. Vengo por mi nieta. Siempre llego temprano. Me gusta ver cómo respira el mundo antes del ruido. Martín sonrió. Santiago solo asintió. ¿Y ustedes?, preguntó don Ernesto. Reunión de padres, respondió Santiago. Ah, esas, dijo el anciano con tono cómplice. Más que reuniones, a veces parecen recordatorios de todo lo que no estamos haciendo bien. Martín bajó la mirada. Santiago no supo qué responder. El comentario le había dado justo en un rincón sensible. Don Ernesto sacó de su bolsillo un pañuelo y limpió los lentes con cuidado. ¿Sabes?, dijo de pronto, mirando a Santiago. A veces, cuando un niño se encierra en sí mismo, no es porque no quiera hablar, sino porque aprendió que hablar no sirve de nada. Santiago sintió como si lo hubieran desenmascarado. Nadie había mencionado su situación, pero de alguna forma, ese hombre lo había leído como un libro abierto. ¿Y usted cómo sabe eso?, preguntó, intentando sonar casual. Porque yo también fui padre, respondió el anciano, y me tomó años entender por qué mi hijo dejó de contarme cosas. Martín fingía que no escuchaba, pero cada palabra le llegaba. Santiago también. Era como si el tiempo se hubiera detenido bajo ese árbol, para abrir una conversación que no estaba en el plan del día. Mi hijo creció en una casa llena de órdenes, pero vacía de preguntas, continuó don Ernesto. Yo creía que ser padre era dar instrucciones, que si gritaba era por su bien, que si lo corregía con dureza, lo estaba preparando para el mundo. Santiago tragó saliva. Cada frase le resonaba con fuerza. ¿Y qué pasó con su hijo?, preguntó sin pensarlo mucho. Se fue. No lejos. Vive a unas cuadras. Pero se fue de mí hace años. Y yo apenas estoy aprendiendo a volver a él. El silencio cayó como una hoja seca. Martín miró de reojo a su padre. Santiago tenía los ojos clavados en el suelo. Perdón si fui muy directo, dijo don Ernesto, rompiendo el momento. A veces uno ve reflejos donde no debería mirar. Santiago negó con la cabeza. No, está bien. Solo le digo algo, joven. A veces la forma más poderosa de romper un ciclo es quedarse en silencio justo antes de repetirlo. En ese instante llamaron a los padres desde el micrófono del colegio. Santiago se levantó, un poco aturdido. Miró al anciano que seguía sentado con calma. Fue un gusto, señor Ernesto. El gusto fue mío, respondió con una sonrisa que parecía comprenderlo todo sin juzgar nada. No lo olvide, hay batallas que se ganan solo si decides no pelearlas. Durante toda la reunión, Santiago no logró concentrarse. Mientras los profesores hablaban de calificaciones, actitudes y tareas, su mente seguía bajo aquel árbol, escuchando las palabras de don Ernesto. La forma más poderosa de romper un ciclo es quedarse en silencio justo antes de repetirlo. Esa frase se le clavó como una espina. Nunca antes alguien le había dicho algo tan certero sin conocerlo. Al terminar, buscó con la mirada al anciano, pero ya no estaba. Martín se fue con su grupo a repasar algo para un examen. Santiago se quedó solo. Pensó en irse a casa, pero algo lo detuvo. En lugar de caminar hacia el auto, giró hacia la plaza frente a la escuela. Y ahí estaba, don Ernesto sentado en una banca leyendo un libro viejo, como si lo hubiera estado esperando. ¿Le molesta si me siento?, preguntó Santiago con una voz distinta, más baja. En absoluto. Esta banca tiene espacio para preguntas, dudas y silencios, respondió Ernesto sin apartar la vista del libro. Santiago no sabía cómo empezar. Se sentó y por un momento ninguno dijo nada. El murmullo de la fuente cercana acompañaba la escena. Finalmente, Santiago rompió el silencio. ¿Usted siempre fue así de tranquilo? Don Ernesto sonrió sin levantar la vista. No. Durante muchos años fui un volcán, solo que no me di cuenta hasta que arrasé todo a mi alrededor. Esa frase golpeó fuerte. Santiago lo miró, esperando más. ¿Y cómo hizo para cambiar?, preguntó con genuina curiosidad. Con una historia, dijo el anciano, cerrando el libro. Una que me contaron cuando ya creía que era demasiado tarde. Santiago se acomodó en la banca. Don Ernesto empezó a hablar,
con un tono pausado como quien comparte algo sagrado. Un sabio estaba dando una charla en su pueblo sobre la ira y el control. En medio de la conversación, alguien del público lo interrumpió con insultos. Le gritó que era un fraude, que nadie creía en él. El sabio lo escuchó, sin interrumpir. Cuando el hombre se cansó de gritar, el sabio solo preguntó: si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿de quién es el regalo? Santiago frunció el ceño intrigado. El público quedó en silencio. Continuó Ernesto. El sabio sonrió y dijo: así mismo pasa con el veneno emocional. Si alguien te lanza su rabia, su frustración o su desprecio, y tú no lo aceptas, entonces no es tuyo. Santiago tragó saliva. ¿Y eso funciona en la vida real? Claro que sí, afirmó don Ernesto. Pero no se trata de fingir que no te afecta. Se trata de decidir si lo haces tuyo o no. En ese momento, un grupo de niños pasó corriendo por la plaza riendo. Santiago los miró con una mezcla de ternura y envidia. Yo acepto todo, confesó de pronto. Cada comentario mal hecho, cada mirada, cada error de otro. Todo lo convierto en una ofensa personal. Ernesto lo miró con calma. Porque has vivido creyendo que la única manera de protegerte es atacando primero. Santiago asintió sin decir nada. Sintió que, por fin, alguien había entendido lo que él mismo no sabía poner en palabras. Pero hay otra manera, agregó don Ernesto, y empieza justo ahí, donde decides no reaccionar. ¿Cómo se hace eso?, preguntó Santiago, casi como un niño. Observa el momento, respondió el anciano. Justo antes de explotar, hay una pausa. Es breve, casi imperceptible, pero está. Ahí puedes elegir. Ese segundo es tuyo. Si lo dejas pasar, el otro decide por ti. Pero si lo tomas, tú eres quien manda. Santiago cerró los ojos por un segundo. Quiso recordar si alguna vez había sentido esa pausa. Tal vez sí, pero nunca le había prestado atención. ¿Y si fallo?, dijo apenas audible. Fallarás, respondió Ernesto sin dudar. Pero cada vez que eliges no reaccionar, entrenas una parte de ti que lleva años olvidada. El sol comenzaba a bajar. Las sombras se alargaban en la plaza. Santiago se puso de pie. Gracias, de verdad. Aún no me agradezcas, dijo don Ernesto. Solo empieza a observar sin juzgar, solo mira y decide si aceptas o no el regalo. El domingo comenzó con una extraña calma. Santiago se despertó antes de que sonara el despertador. Por un instante pensó en quedarse en la cama, pero una inquietud en el pecho lo obligó a levantarse. Se preparó café sin hacer ruido. Observó cómo el agua caliente llenaba la taza. Esa imagen tan cotidiana lo retuvo más de lo normal. Recordó las palabras de don Ernesto. Justo antes de explotar, hay una pausa. Ese segundo es tuyo. No entendía del todo cómo aplicarlo, pero algo dentro de él se estaba moviendo. Un nuevo tipo de conciencia, leve pero persistente. Lucía apareció en la cocina. Lo saludó con un buenos días amable pero medido. Aún no había confianza total, aún dolían las heridas recientes, pero Santiago respondió con una voz serena, sin sarcasmo, sin queja. ¿Quieres café?, preguntó. Lucía lo miró sorprendida. Sí, gracias. Esa pequeña interacción insignificante en otros tiempos fue un paso, un gesto, un intento. Después del desayuno, salieron juntos al supermercado. Era una de esas tareas rutinarias que solían detonar discusiones por cualquier cosa, si olvidaban la lista, si alguien bloqueaba el pasillo, si el cajero era lento. Pero hoy, Santiago quería probar algo distinto. En el pasillo de las frutas un hombre pasó con su carrito y golpeó sin querer el talón de Lucía. Ella dio un pequeño salto por el dolor. Santiago giró de inmediato con la mirada dura. El impulso de decir algo subió por su pecho como una ola, pero justo entonces recordó lo que Ernesto le había dicho. Ese segundo es tuyo. Sintió el calor, la tensión, la urgencia, y respiró. Solo eso. Inhaló. Exhaló. El hombre ni siquiera se había dado cuenta. Lucía lo miró esperando la reacción, y Santiago simplemente dijo: ¿Estás bien? Lucía asintió.
No entendía del todo qué acababa de pasar, pero algo era distinto. No hubo reclamo, no hubo explosión, solo una pausa, una elección. Avanzaron hasta la caja. La fila era larga y lenta. El sistema había caído y solo una de las registradoras funcionaba. Santiago comenzaba a inquietarse. Miró el reloj, miró a la cajera. Sus dedos tamborileaban sobre el carrito. Otra vez, esa ola subía. El malestar se asomaba, pero algo dentro de él murmuró: «Observa, no reacciones todavía». Miró a la cajera. Estaba sudando. Hacía lo mejor que podía. Nadie la ayudaba. Todos la miraban con molestia. Santiago se vio a sí mismo en otros tiempos, quejándose en voz alta, exigiendo explicaciones. Hoy eligió otra cosa. «Tranquila, señorita. Está haciendo un buen trabajo», le dijo cuando fue su turno. La mujer lo miró como si acabara de escuchar una lengua desconocida. Asintió con una sonrisa tímida. Lucía lo observaba en silencio. Por dentro, algo comenzaba a recomponerse. En el camino de regreso, Santiago no dijo nada. No porque estuviera molesto, sino porque estaba procesando. Recordaba cada instante en que pudo haber reaccionado. Y no lo hizo. Y en esa contención no encontró debilidad, sino poder. Era como si estuviera descubriendo una nueva forma de existir. En casa, mientras descargaban las bolsas, Lucía se le acercó. «Hoy estuviste diferente. ¿Para bien o para mal?», preguntó él con una sonrisa leve. «Para bien», dijo ella mirándolo directo a los ojos. «Hacía tiempo que no te veía así». Santiago no respondió, solo asintió, pero dentro de él algo se encendió. No era euforia, era paz. Esa tarde fue a la plaza con la esperanza de encontrar nuevamente a don Ernesto, y ahí estaba, sentado en la misma banca leyendo otro libro de portada desgastada. «Hoy fue difícil», dijo Santiago sin saludar siquiera. «Pero aquí estás», respondió Ernesto sin dejar de leer. «Eso ya es victoria». Santiago se sentó y por un rato no dijeron nada. Solo compartieron el silencio. Un silencio que por primera vez no era incomodidad, era compañía. Sentado junto a don Ernesto, Santiago sentía que por fin entendía algo que durante años se le había escapado. No necesitaba sermones, ni frases motivacionales sacadas de una taza de café. Lo que necesitaba eran conversaciones reales, humanas, verdaderas, y ese anciano, con sus silencios estratégicos y sus frases certeras, le estaba ofreciendo justo eso. «Hoy sentí que gané pequeñas batallas», dijo Santiago mirando las hojas caer de un árbol cercano. «A veces la paz no suena como una victoria», respondió Ernesto, «pero se siente como una». Santiago asintió y tras un momento de pausa preguntó: «¿Siempre fue tan difícil para usted?». «No hay conquista más dura que la de uno mismo», respondió el anciano. «Pero te contaré algo que me ayudó mucho cuando estaba en tu lugar». Ernesto tomó su botella de agua, ya medio vacía, y la colocó sobre la banca entre ellos. «Imagina que este es tu día. Cada situación, cada persona, cada contratiempo, es una gota que cae dentro de ti». Santiago observó la botella sin decir nada. «Cuando estás lleno, una sola gota basta para desbordarte. No importa si es un problema grave o una tontería. Si estás al límite, todo te irrita». «¿Y cómo se vacía?», preguntó Santiago casi en un susurro, reconociendo lo que llevas dentro antes de que se derrame, haciendo pausas, respirando, dejando de cargar lo que no te pertenece. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo, era reflexión. «He vivido con el vaso a punto de explotar durante años», dijo Santiago. «Creía que era normal». «La mayoría lo cree», respondió Ernesto, «hasta que alguien los salpica y reaccionan como si el mundo los atacara. Pero no es el mundo, es el vaso y lo que ya traes dentro». Santiago bajó la cabeza. Las imágenes de sus explosiones más recientes le vinieron a la mente como relámpagos. Gritos en casa, malas caras en el trabajo, el silencio frío de Martín, la mirada cansada de Lucía. «¿Qué haces tú cuando el vaso está lleno?», preguntó. «Camino», dijo Ernesto. «Me detengo, escribo. A veces solo respiro profundo 3 veces. Y otras, no hago nada.
porque a veces lo que se necesita no es acción, sino espacio. Esa frase se le quedó clavada a Santiago. ¿Y si estoy en medio de una situación? Si alguien me provoca. Entonces estás ante una elección, dijo el anciano mirándolo con seriedad. Puedes reaccionar y agrandar el problema, o puedes observar y disminuir su poder sobre ti. Santiago respiró hondo. Esa idea del vaso le parecía tan clara como dolorosa. Él no estaba reaccionando a lo que pasaba. Estaba explotando porque ya venía lleno de cosas no resueltas. ¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto?, añadió Ernesto mientras guardaba la botella. ¿Qué? Que la mayoría de la gente cree que el vaso se llena por culpa de otros, pero se llena por no vaciarlo a tiempo. Santiago se quedó mirando el cielo, como buscando algo entre las nubes. Tengo tanto guardado que no sé por dónde empezar a soltar. Empieza por no agregar más, dijo Ernesto. No te llenes con lo que no necesitas. No hagas tuyas todas las batallas. No tomes como personales cosas que no lo son. Ese consejo, simple pero revelador, le caló hondo. Don Ernesto se puso de pie con lentitud. Santiago también. El anciano puso una mano en su hombro y lo miró con ternura. Tú no eres tu enojo, no eres tus reacciones, eres quien decide qué hacer con ellas. Santiago no respondió, solo lo miró con gratitud. Mientras se alejaba por el parque, el sonido de unas campanas lejanas le pareció distinto, más suave, más presente. Esa noche, al llegar a casa, Santiago abrazó a Lucía sin decir palabra. Ella lo abrazó de vuelta, sin preguntas, solo silencio. Un silencio que por primera vez no pesaba. Era el primer espacio real que había dentro de su vaso en mucho tiempo. Los días pasaron con una calma nueva. No era perfecta ni constante, pero Santiago comenzaba a notar los cambios. Lucía le hablaba con más naturalidad. Martín ya no salía del cuarto apenas él llegaba. Algo estaba sanando, aunque aún no supieran cómo llamarlo. Una tarde, después de una jornada larga, Santiago llegó a casa con una bolsa de empanadas. No era gran cosa, pero quiso sorprender. Cuando abrió la puerta, Martín estaba solo, sentado en el sofá, viendo un documental con audífonos. Santiago lo saludó con una sonrisa. «Traje algo para picar. ¿Comemos?» Martín se quitó los audífonos sin prisa. Lo miró con expresión neutra. «¿Tú y yo?», preguntó. «Sí, si quieres», dijo Santiago intentando sonar casual. Martín asintió y fue a la cocina. Prepararon platos en silencio. La mesa se llenó de olor a comida recién hecha, y durante los primeros minutos solo se escuchaba el sonido de los cubiertos. Santiago no sabía cómo abrir conversación. Martín tampoco. Pero entonces, sin previo aviso, el adolescente habló. «Papá, ¿tú te das cuenta de cómo te pones cuando estás enojado?». La pregunta lo desarmó por completo. «Estoy tratando de controlarlo», respondió sin saber exactamente qué decir. «Ya lo sé, te he visto», dijo Martín mirando el plato. «Pero quería saber si te das cuenta de cómo se siente estar cerca tuyo cuando eso pasa». Santiago lo miró, esperando algo más. «¿Cuando eras niño, alguna vez caminaste descalzo por un piso lleno de vidrios?», preguntó Martín, sin levantar la vista. «No», respondió Santiago, confundido. «Así se siente. Vivir contigo a veces es como caminar sobre cristales. Uno aprende a moverse sin hacer ruido, a no hablar mucho, a medir cada palabra, por miedo a romper algo». El silencio cayó de golpe. Santiago sintió que el aire se volvía denso. No era un reproche con gritos, no era drama, era una verdad cruda, dicha con una tranquilidad que dolía más que el enojo. «Yo sé que tú no eres malo», agregó Martín, «pero hay días en los que pareces no darte cuenta de que tu forma de hablar corta. Tus palabras son como cuchillos, y aunque después pidas perdón ya dejaron marca». Santiago bajó la cabeza. No sabía qué responder. La imagen de los vidrios le quedó dando vueltas. Pensó en todas las veces que había gritado, en todas las veces que su hijo lo miró con miedo o con indiferencia. Nunca se detuvo a pensar cómo era vivir con él. Ahora lo entendía, y le dolía más de lo que esperaba. «Perdón», dijo con la voz quebrada. «No quiero que me pidas perdón, papá», interrumpió Martín. «Solo quiero que de verdad cambies, que no sea algo de una semana.
que sea real, porque yo te necesito, pero no así. La última frase fue como una bofetada. Yo te necesito, pero no así. Santiago sintió que algo dentro de él se rompía. Por fin, alguien le había dicho lo que su ego nunca quiso oír. Martín se levantó con calma. Recogió su plato, lo llevó al fregadero y volvió a su cuarto. No hubo drama ni portazos, solo una conversación honesta, una que Santiago jamás olvidaría. Esa noche Santiago no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, viendo el techo. La imagen de los cristales seguía repitiéndose en su cabeza. Pensó en los pasos de su hijo, en cómo debió aprender a caminar sin ruido, en todo el miedo invisible que había sembrado sin querer. Lucía lo observó en silencio desde su lado de la cama. Sabía que algo estaba pasando. Santiago no necesitaba decir nada, y sin embargo habló. Martín me dijo algo fuerte hoy. Lucía no respondió, solo esperó. Me dijo que estar conmigo es como caminar sobre vidrios. Ella respiró hondo. Yo también lo sentí muchas veces, admitió. Santiago cerró los ojos. Las palabras de su esposa y su hijo no eran ataques, eran espejos, y por fin estaba dispuesto a mirarse de frente. El día siguiente comenzó con un nudo en el pecho. Santiago había dormido mal, pero por primera vez no era por rabia, sino por tristeza. Durante el desayuno apenas habló. Lucía sirvió el café en silencio. Martín bajó con los audífonos puestos. Nadie discutió, nadie sonrió. Cuando Martín salió para la escuela, Santiago lo acompañó hasta la puerta. Quiso decirle algo, cualquier cosa, pero no encontró palabras que no sonaran vacías. Entonces solo dijo: «Te acompaño a la parada». Martín lo miró de reojo, sorprendido. Asintió sin decir nada. Caminaron juntos bajo el sol suave de la mañana. No hablaron, pero no hacía falta. El silencio no era tenso, era apenas un espacio compartido. Santiago sentía que cada paso al lado de su hijo era una oportunidad de hacer las cosas distintas, pero no quería apresurarlo. Cuando el autobús se acercó, Santiago le puso una mano en el hombro. «Gracias por lo que me dijiste ayer», dijo mirándolo a los ojos. Martín bajó la vista y murmuró: «Solo quería que lo supieras». Subió al bus sin más. Santiago se quedó ahí, viendo cómo se alejaba, como quien observa una parte de sí mismo desaparecer por unos minutos. Se quedó parado un rato más, solo con sus pensamientos. Volvió a casa sin prisa. Tomó su taza de café y salió al balcón. Miró el cielo, respiró hondo. «¿Cómo se vacía un vaso lleno?», se repitió. La pregunta era clara, pero la respuesta aún parecía lejana. Esa tarde, cuando regresó del trabajo, notó algo distinto en el comedor. Sobre la mesa había una hoja doblada con su nombre. No era la letra de Lucía, era la de Martín. Temblando un poco, la desdobló y comenzó a leer. «Papá, no soy bueno diciendo cosas en voz alta. A veces se me hace un nudo en la garganta. Pero hoy en la escuela nos hicieron escribir una carta a alguien importante en nuestras vidas y pensé en ti. Te dije cosas duras ayer, pero también quiero decirte esto. Te he visto cambiar. Aunque sea poco, aunque sea lento, lo he notado. Cuando no gritas, cuando te detienes, cuando respiras antes de hablar. Lo veo. No quiero que seas perfecto, solo quiero que sigas intentando. Porque cuando tú eliges no explotar, todos respiramos mejor. Gracias por acompañarme esta mañana. Eso también fue parte del cambio». Martín. Santiago se quedó en silencio largo rato. Sus ojos se llenaron sin que él lo notara. La carta no era solo palabras, era un puente, una mano tendida, una forma de decir: «Aún estás a tiempo». Lucía entró a la cocina y lo vio con la carta en las manos. No preguntó nada, solo puso una mano sobre su hombro. «Él te está esperando, Santi. Todos lo estamos». Esa noche Santiago no se encerró en su mundo. Se sentó en el sofá con Lucía. Pusieron una película cualquiera, pero lo importante no era la pantalla, sino la presencia. Cuando Martín bajó, Santiago le hizo espacio entre ambos. «¿Te unes?», preguntó.
Martín dudó solo un segundo. Luego se sentó a su lado. Durante la película nadie habló mucho, pero en la mitad, Santiago sintió cómo el chico se inclinaba apenas hacia él, dejando que su hombro rozara el suyo. No era un abrazo, no era una disculpa, era otra cosa, más poderosa. Era pertenencia, era reconciliación. Santiago cerró los ojos por un segundo, no por cansancio, sino por gratitud. Ese pequeño gesto, ese roce mínimo, significaba todo lo que nunca había sabido pedir. Al día siguiente, Santiago fue directo al parque después del trabajo. Necesitaba hablar con don Ernesto. No sabía bien qué buscaba: consejo, consuelo o simplemente ser escuchado sin juicio. Caminó con paso firme hasta la banca de siempre, y allí estaba, como si lo hubiera presentido, leyendo con la misma calma de siempre. ¿Puedo?, preguntó. «Este espacio es tuyo», respondió Ernesto, cerrando el libro sin mirar. Santiago se sentó. Se quedó callado unos segundos. «Mi hijo me escribió una carta». «¿Y qué decía?» «Que notaba mis intentos, que no buscaba perfección, solo que siguiera intentando». Don Ernesto lo miró con suavidad. «¿Y tú qué sentiste?» «Que por fin alguien me veía, no por lo que hice mal, sino por lo que estoy tratando de hacer bien». Ernesto asintió. «A veces la gente no necesita que seamos perfectos, solo necesita saber que estamos dispuestos a cambiar». Santiago respiró hondo. «Pero me cuesta. Hay momentos en los que siento que todo el trabajo se me va con una sola palabra mal dicha». Ernesto sonrió. «Es que llevas años entrenando para reaccionar. Ahora estás aprendiendo a responder, y eso también necesita práctica». Se inclinó ligeramente hacia Santiago, como quien está a punto de compartir algo importante. «Quiero darte un ejercicio. Es simple, pero poderoso». «Dímelo», dijo Santiago, curioso. «Durante los próximos días, cada vez que sientas que algo te molesta, no hagas nada, ni una palabra. Solo detente y pregúntate, ¿qué siento exactamente? Luego, respira 3 veces, profundo, y repite para ti mismo: esto no es un ataque, es solo una situación. Después de eso, decide si quieres actuar o no». Santiago frunció el ceño. «¿Eso funciona?» «La mente necesita una pausa para no caer en automático», respondió Ernesto. «Y esa pausa, aunque parezca simple, cambia todo. No se trata de reprimir, se trata de observar antes de decidir». El concepto le parecía sencillo, pero al mismo tiempo revolucionario. Nunca había pensado en que podía darle nombre a sus emociones antes de actuar. En su cabeza, todo era inmediato: molestia, reacción. Pero ahora había otra posibilidad. «¿Y si siento rabia igual?», preguntó. «Entonces dilo para ti, no para herir», dijo Ernesto. «Di, siento rabia porque me sentí ignorado». No digas, «siempre me ignoras». El cambio está en la intención. Santiago anotó mentalmente cada palabra. Esa noche, mientras cenaban en casa, Lucía le comentó que el fin de semana tendría que trabajar y no podrían salir en familia como habían planeado. Santiago sintió la rabia subir, como una ola conocida, pero antes de hablar, recordó el ejercicio. Cerró la boca, sintió su cuerpo, el nudo en el estómago, el calor en el pecho. Respiró 1, 2, 3 veces. Y entonces, en lugar de quejarse o reprochar, dijo con voz serena: «Entiendo. Avísame si necesitas que te ayude con algo». Lucía lo miró sorprendida. No estaba acostumbrada a esa versión de él, tampoco él, pero se sintió bien, liviano, como si acabara de ganar una batalla contra sí mismo. Esa noche escribió en un cuaderno que encontró entre los cajones. Algo breve. «No reaccioné, observé, respiré, respondí con calma. Pequeña victoria». Al día siguiente pasó por la plaza al volver del trabajo, pero don Ernesto no estaba. Solo la banca vacía y las hojas moviéndose con el viento. Se sentó igual, cerró los ojos y volvió a hacer el ejercicio. Pensó en sus últimos enojos, en sus momentos de tensión, en sus pequeñas pausas. Y allí, en medio del bullicio suave de la ciudad, se dio cuenta de algo. Ese ejercicio no era solo para evitar conflictos, era para recuperar el control.
no sobre los demás, sino sobre sí mismo. Era viernes. El trabajo había sido un caos desde temprano. La impresora falló justo cuando más se necesitaba. Un cliente importante canceló una reunión sin aviso. Y para colmo, uno de los compañeros de Santiago olvidó enviar un archivo clave, lo que causó un retraso enorme en la entrega de un proyecto. Santiago sintió cómo su cuerpo entraba en modo automático. Hombros tensos, respiración acelerada, mandíbula firme. Todo le decía que gritara, que exigiera explicaciones, que pusiera orden con su vieja voz autoritaria. Lo miró fijo. El otro, más joven, bajó la mirada de inmediato, anticipando una explosión. Pero entonces, Santiago sintió el eco de una voz. «Este segundo es tuyo». Respiró. 1, 2, 3. No dijo nada. Se giró, caminó hacia el baño y se encerró ahí unos minutos. Apoyó las manos en el lavamanos. Miró su reflejo. Lo reconocía, pero algo era diferente. Esta vez tenía elección. Volvió a la oficina. Se acercó al compañero y con tono neutro dijo: «Revisa bien antes de enviar cualquier cosa. Hoy casi perdemos al cliente». «Lo siento, de verdad», respondió el otro. «Ya está, solo asegúrate», agregó Santiago y se fue a su escritorio. No hubo gritos, no hubo golpes, solo dirección, firme pero sin violencia. El día continuó y aunque tenso, Santiago se sintió más ligero. Cada decisión lo alejaba de su versión antigua, pero también lo dejaba más expuesto, como si su interior estuviera sensible a cada roce. Al llegar a casa, pensó en contárselo a Lucía, pero ella no estaba. Le había dejado un mensaje. «Salí con unas amigas del trabajo. Martín está haciendo tarea». Nada raro, pero le supo a distancia, como si el espacio entre ellos aún no terminara de cerrarse. Cenó solo, revisó correos, miró una serie sin atención. El cansancio comenzó a pesarle, y justo cuando pensaba que el día estaba por terminar, sonó su celular. Era una llamada del supervisor general de la empresa. «Santiago, me acaban de reenviar el correo con el error de esta mañana, y quiero que sepas que esto no puede volver a pasar». No era reclamo, era presión. Y Santiago, que venía acumulando tensiones desde temprano, sintió como algo en su interior se quebraba. «Entiendo, pero yo ya había revisado», respondió intentando sonar tranquilo. «Pues no fue suficiente», dijo el supervisor. «Asume tu parte». Clic. Fin de la llamada. Santiago se quedó mirando la pantalla, y esta vez la rabia sí subió con fuerza. Caminó por la casa con pasos pesados. Se detuvo frente a la mesa y sin pensarlo, golpeó con el puño, no muy fuerte, no con furia desbordada, pero sí con esa vieja costumbre de marcar territorio. Martín salió del cuarto, con ojos abiertos. «¿Estás bien?», preguntó con miedo contenido. Santiago lo miró. Tragó saliva. El reflejo de su hijo, parado en el marco de la puerta, le recordó todo lo que estaba tratando de dejar atrás. «No, pero estoy intentando no volver a ser el de antes», dijo con honestidad. Martín asintió. No dijo nada más, pero no volvió al cuarto de inmediato. Se quedó ahí, presente, y eso bastó. Santiago se sentó, cerró los ojos, pensó en don Ernesto, en sus palabras, en las pausas, en la elección, y por primera vez no se culpó. No se sintió fracasado, solo humano. La tentación de reaccionar había sido fuerte, había cedido un poco, pero no del todo, y eso también era parte del proceso. Tomó su libreta y escribió: «Hoy casi vuelvo atrás, pero me detuve, no a tiempo, pero me detuve, porque crecer no era nunca más tropezar. Era saber cómo levantarse sin romper todo a su paso». El lunes comenzó como cualquier otro, pero algo en Santiago era distinto, no porque no tuviera preocupaciones, las tenía, ni porque de pronto todo fuera perfecto. Lo que cambió fue su manera de estar dentro de sí, como si cada paso que había dado hasta ahora lo hubiera llevado a un lugar nuevo, más consciente, más habitable. Llegó a la oficina antes que todos, abrió las ventanas, dejó que entrara la luz, respiró. Hoy iba a ser un día exigente, pero ya no era un hombre que temía a los días difíciles,
Era uno que había aprendido a respirarlos. A media mañana ocurrió un incidente, un error grave en la base de datos. Uno de los jóvenes del equipo, Tomás, había sobrescrito información valiosa por accidente. Todos se pusieron tensos. El jefe directo se volteó hacia Santiago esperando una explosión. Era lo que siempre pasaba. Pero esta vez, Santiago no se levantó de golpe. No gritó. No preguntó quién fue. Solo dijo: «Vamos a revisarlo juntos». Tomás, que ya estaba temblando, levantó la mano. «Fui yo, no me di cuenta». Santiago lo miró. Sintió por dentro la vieja punzada, pero también la nueva pausa. Cerró los ojos un instante y habló con voz firme pero sin filo. «Está bien, te ayudo a corregirlo, pero dime qué aprendiste de esto». El joven lo miró confundido. Esperaba una reprimenda, un grito, no una pregunta. «Aprendí a no confiar en el autoguardado y a revisar 3 veces antes de confirmar», dijo algo avergonzado. «Entonces ya valió la pena», respondió Santiago con media sonrisa. El ambiente en la oficina cambió en segundos. Lo que antes era tensión, ahora era respeto. Uno de los compañeros se acercó más tarde y le dijo en voz baja: «No sabía que sabías manejarlo así». «Yo tampoco», respondió Santiago, sin orgullo, solo con verdad. Esa tarde, al salir de la oficina, tomó un desvío, no hacia su casa, sino hacia la plaza. Necesitaba sentarse en esa banca. Pero don Ernesto no estaba. Tal vez no volvería. Tal vez su función ya se había cumplido, pero su presencia seguía ahí, en la sombra del árbol, en la forma en que el viento movía las hojas, en la pausa antes del impulso. Se sentó, cerró los ojos y volvió a repetir el ejercicio. «¿Qué siento?» «Rabia contenida». «¿Por qué?» «Porque aún espero que todo sea perfecto». «¿Es un ataque?» «No, es solo una situación». Respiró 3 veces y en ese espacio volvió a encontrar la calma. Al llegar a casa, encontró a Lucía preparando la cena. Martín estaba ayudando, cortando verduras. Se notó que algo entre ellos también había cambiado. No era una escena perfecta, pero era real, cómoda, viva. «¿Te ayudo?», preguntó Santiago. «Puedes poner la mesa», respondió Lucía, sin tensión, sin sorpresa. Mientras cenaban, Martín le contó algo del colegio, un trabajo en grupo, una exposición. Santiago escuchó sin interrumpir, asintió, preguntó, y por primera vez en mucho tiempo, su hijo no hablaba con cautela, hablaba con libertad. «¿Y tú qué opinas de cómo lo organizamos?», le preguntó Martín. «Creo que suena bien, pero si necesitas que practiquemos antes, estoy para eso», dijo Santiago. Martín asintió, y sin decir nada le lanzó una sonrisa, de esas pequeñas pero que dicen mucho. Después de cenar, mientras Lucía lavaba los platos, Santiago se le acercó y le susurró: «Gracias por no rendirte conmigo». Ella se secó las manos, lo miró y respondió: «Gracias por empezar a escuchar». Santiago durmió esa noche como no lo hacía desde niño, con el cuerpo relajado, sin ese peso invisible. Había encontrado una victoria silenciosa, no una que se grita, una que se respira, y aunque sabía que aún habría días difíciles, también sabía algo más. Ahora tenía herramientas, y tenía algo aún más valioso: el deseo profundo de no perder la paz por cosas que antes lo dominaban. Pasaron las semanas. Las cosas no se volvieron perfectas, ni tranquilas todos los días, pero Santiago ya no esperaba eso. Empezó a entender que la vida no iba a dejar de presentarle pruebas. Lo que sí podía cambiar era la manera en que él las enfrentaba. Un lunes, mientras se preparaba para salir, Lucía se acercó y le entregó una taza de café. Santiago la recibió con una sonrisa. «Está sin azúcar, como te gusta ahora», dijo ella. «Gracias». Él la miró con sinceridad. «Antes no me habría importado el detalle, pero ahora lo aprecio más de lo que crees». En el auto, camino al trabajo, un taxista le cerró el paso sin previo aviso. Frenó fuerte. El claxon de atrás sonó como una alarma de guerra, y por un instante su corazón se aceleró. El viejo impulso quiso salir, pero no lo dejó, solo respiró.
y pensó, esto no es un ataque, es solo una situación. Siguió su camino, sonrió y se sorprendió de lo bien que se sentía. Ese día Martín le pidió ayuda con su exposición. Pasaron 1 hora ensayando. Santiago lo escuchaba con atención. Le daba consejos con respeto. No corregía con juicio, solo acompañaba. Al final, Martín lo miró y dijo, «Me gusta hablar contigo así». Santiago se quedó en silencio un momento. No necesitaba responder, solo sonrió. Esa noche, mientras veía a su familia compartir la cena, pensó en todo lo que había cambiado, porque había decidido dejar de regalar su paz a cualquier provocación. Subió a su cuarto, sacó la libreta, escribió, «Hoy no me enojé, y nadie tuvo que caminar sobre cristales». Cerró los ojos y recordó aquella primera charla con don Ernesto. La mayoría cree que el mundo los provoca, pero no es el mundo, es el vaso lleno. Y ahora entendía, vaciar el vaso no era olvidar lo que pasó, era no volver a llenarlo con lo mismo. Al fin comprendía que su calma no era un premio, era una elección, que no podía controlar al mundo, pero sí podía elegir cómo vivir dentro de él. Y ahora, mientras tú escuchas esto, me encantaría saber, ¿qué opinas de esta historia? ¿Has sentido alguna vez que reaccionas sin pensar y luego te arrepientes? Déjamelo en los comentarios. Tu experiencia puede ser justo lo que alguien más necesita leer hoy. Y si esta historia tocó algo en ti, si te hizo pensar, respirar o simplemente detenerte un segundo, suscríbete ahora mismo, comparte este video y activa la campanita. Así me ayudas a seguir creando relatos que sanan, enseñan y acompañan. Y para seguir con este viaje de transformación, te invito a ver este siguiente video del canal. En él conocerás una historia tan reveladora como la que disfrutaste hoy. Haz clic aquí, no te lo pierdas, porque a veces una sola historia puede cambiarlo todo.